Banda querida, buenas tardes en este martes 8 de agosto, una tarde soleada, lluviosa, no sabemos cómo, pero algo va a estar así. Ya más tarde, noche lluviosita. ¿Cómo están? Saludos a todas, todos, todes. Y a Eh, todas las mascotas que nos acompañan. Estamos presentes junto con todas las especies aquí en este programa al cual hemos nombrado el día de hoy los libros de texto gratuito, la crítica de los libros de texto gratuita, ganancia de los fachos. Y aquí tenemos varias cuestiones sobre las cuales bordar, porque están los libros de texto que han en las últimas semanas. Ya apareció el último de nuestros cortocircuitos, en donde ya se hacía un planteamiento de lo que estaban representando las críticas de la derecha, ultraderecha, hacia los libros de texto. Pero pues no solamente es esa crítica, sino que también todos los vacíos que la propia Secretaría de Educación Pública ha dejado desde el planteamiento de este descuido garrafal, yo diría, banda querida, de no nombrar la nueva escuela mexicana en la primer versión del nuevo marco curricular. Después parece que hubo un jalón de orejas ahí en donde, ay, ya nos acordamos y empezó a aparecer, Ay, pero no se marcaba una continuidad tal cual como estuvo planteada por el primer secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y apareció como que todo tenía que ver en un contexto de la nueva escuela mexicana. Pero aparece el nuevo marco curricular y pues ya lo hemos comentado varias ocasiones, 5 versiones. En la primera de ellas una problematización que parecía bastante importante, interesante, que sí orientaba hacia un cambio que estaba planteado y era establecer como la formación de un sujeto colectivo en un contexto de la diversidad al interior de la comunidad. Y esto habría un espacio bastante importante para realmente apuntalar un cambio y pues ellos decían una revolución. Pero al paso de las versiones se fue desdibujando, se fue deshielando, se fue derritiendo y fue terminando en una cuestión nombrada por ahí que pasó de la primera página de la primera versión a la página 14 y ya nada más mencionada porque no se fuera a olvidar nada. me acordé del meme ese del perro bien fuerte. Y luego el perro, todo flaco. No, pues se fue desdibujando, deslavando y derritiendo. Como que fue apareciendo el golpe de calor y pues ya no les dio para una revolución, sino fue quedando ahí y entonces se empieza a centrar la atención en el perfil de egreso con 10 rasgos, en 7 ejes articuladores, en 4 campos formativos, en todo lo que implicaba esta parte curricular que orientaba los programas sintéticos que fueron determinados por la SEP para que en las escuelas se desarrollara el programa analítico. Pero ahí empieza como que un frente distinto. Yo lo quisiera situar ahí, del nuevo marco curricular a planes, programas, luego se empieza a poner las baterías en perfil de egreso, en los ejes articuladores, los campos formativos y después el programa sintético, el analítico y todo el ciclo escolar anterior. Se trajo a los maestros vuelta y vuelta cada consejo técnico a trabajar primero los ejes y luego los campos para llegar al programa analítico.
pero ahí las propias autoridades no se ponían de acuerdo. Y entonces, pues, se planteaba por un lado el codiseño, por otro lado, cómo deberían estar establecido este programa analítico, se traía especialistas como Díaz Barriga y regañaba a la gente y planteaba cuestiones, luego la evaluación formativa. Ay, y ya me cansé del tanto frente, pero bueno, pues hoy en día lo que tenemos es que todo eso ahora está centrado en los libros de texto. Y entonces, de todo eso, pues imaginémonos el hecho de que sale los libros de texto no oficialmente publicados por la SEP, sino en esta estrategia escondida que han tenido de todas las versiones del nuevo marco curricular. Hasta la quinta apareció en el diario oficial de la Federación. Pero las 4 anteriores fueron filtradas. Ahí hay una estrategia muy escondida en donde se da a maestros, a youtubers, y se empieza a filtrar, y entonces se va institucionalizando en estas reglas no formales, y todo mundo ya se hace como que los va tomando, empiezan a dar cursos, conferencias, pláticas, y se empieza a hacer un maremoto en donde los maestros terminan, la mayoría y maestras diciendo, pues no entiendo nada, en qué va a consistir. Total, todo el año, el ciclo escolar anterior, en todo ahí se llevaron a los maestros, y ahora está en la misma estrategia la filtración de los libros de texto, no están oficialmente dados a conocer, pero pues ya hay una demanda, ya hay un amparo, ya se dice que se van a presentar por especialistas en las mañaneras, ya se dice que sí se van a dar a conocer, pero pues resulta que todo eso le ha servido a la derecha y a la ultraderecha para situarse en estos libros de texto que, como ya en una ocasión lo planteamos, el brother insistió mucho en ello, es un territorio permanente de lucha, una arena política en donde la disputa siempre ha estado, está en este momento y seguirá estando siempre. Pero ahora lo realmente, pues, preocupante, lo que está ahí en el centro, es que es una pugna por estos libros de texto que se cuestiona por la ultraderecha derecha como falta de carácter científico de los mismos, de un carácter ideológico, y los memes no se han dejado esperar, ¿no? La mascota que tiene mi brother al rato va a traer su gorro de bolchevique, su bandera detrás de la Unión Soviética, y entonces su anforita, y entonces el Los comunismo nos perros invade. unidos jamás serán vencidos. Entonces, pues el nombre del programa tiene que ver con la crítica de los libros de texto como ganancia de los fachos. Pero pues no queda tampoco de lado todos estos vacíos que han estado ahí presentes. Y ahora, pues, quedan unas semanas, nada más, unas 2 semanas, para iniciar el siguiente ciclo escolar. Y ya se advirtió que se va a iniciar con los libros de texto, ¿no? Gratuitos. Pero oficialmente no están dados a conocer. Más sin embargo, todo el mundo los conoce porque los han filtrado. Y no se sabe si son, no son, estarán, no estarán. Entonces es como jugar a las escondidillas, ¿no? Aquí estoy, ya me fui. Entonces ahí va a estar la gran discusión. Pero la crítica no se deja esperar. Eh, con esto les paso la palabra nada más. Veamos que los críticos especialistas asiduos de TV Azteca, esa televisora que se llevó 500,000 lanas, ¿se acuerdan? En el Aprende en Casa 2, ¿se acuerdan que se los entregó
el peje así se los dio, ¿no? Villamil fue y a Televisa y a ellos les dijo, ¿Cómo es la olvidarlo? que tenemos para la educación en nuestro país. Las televisoras ahora son la buena onda. No hicieron nada, no entregaron diagnóstico, evaluación, no reportaron en qué había sido gastado tantísimo recurso y sin embargo ahora pues son los que vienen en la andanada contra los libros de texto, ¿no? ¿Qué pasó con este empresario tan buena onda, ¿no? Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, y sus comentaristas, locutores de noticias, hasta ventaneando ya da puntos de vista de los libros de texto, pero pues ya le voltearon bandera, o ¿qué pasó? Ya no van a estar al lado de la revolución educativa, o será lo que se refería Marx Arriaga cuando decía que para la revolución hay que pedir permiso, y a lo mejor no les dieron permiso en las televisoras y pues se fueron encima, pero están en la guerra de la percepción de la población por situar a los libros de texto del lado de, de la ciencia o del lado de la ideología. Y entonces están ahí metidísimos. Y pues no nada más ellos, sino demás escritores, especialistas, investigadores, periodistas, y bueno, todo esto es un territorio en donde los fachos parece que van ganando terreno y es eso lo preocupante. Entonces, pues ahí, ¿ustedes cómo ven, mi queridísima banda? Porque yo voy por mi playera del Che y entonces, pues, Tu a ver, gorra mi de gorra bolchevique. y pues a ver hasta dónde nos da, ¿no? Pero como nosotros nunca pedimos permiso, pues entonces, vámonos con todas las vertientes. Oye, brother, a ver, aclara esa situación. ¿Neta Marx el falso dijo que para la revolución había que pedir permiso? Sí, hace algún tiempo, cuando se empezaba a plantear todo esto, la revolución había que pedir permiso. Y eso lo fue situando en términos de a ver cómo tener un terreno avanzado. Todavía no aparecía, estaban en las versiones del nuevo marco curricular y de plan y programa, pero venían de las asambleas, ¿se acuerdan? Que hicieron estas asambleas para antes de hacer, como parte de la estrategia. Y entonces ahí se empezó a hacer ese planteamiento. Bueno, pues A ver, vamos, empezamos. adelante, caminante. Primero es una cuestión de método. Vamos viendo cuáles son las críticas. Vamos viendo qué tipo de críticas son, que dicen, quién las hace, y a partir de ahí uno puede ir perfilando unas cuestiones, ¿no? Porque lo primero, como siempre sucede, es entender que no hay un solo tipo de crítica, sino hay varias críticas. Una, podríamos decir, el primer criterio tendría que ver con el contenido de las críticas, ¿no? Entonces ves a una maestra, creo, especialista en matemáticas, donde dice que hay problemas en la secuencia, que para enseñar matemáticas, como se intenta enseñar acá, en primer grado, no es pertinente. Entonces hay una crítica, digamos, muy puntual. Ya discutirán más los expertos en enseñanza de las matemáticas si es así o no es así. Porque también hay en la enseñanza de las matemáticas, acuérdense, nosotros conocemos a mucha banda que se dedica a eso
Y hay desde matemática educativa, enseñanza de las matemáticas, de educación matemática, hay muchas vertientes. No es una sola. Y esa es también una de las cosas que tiene uno que entender. Aún dentro de críticas particulares, concretas, que vienen de campos disciplinarios, el hecho de que haya crítica no tiene que ver con que respondan a un ideal de la enseñanza de las matemáticas o a unas matemáticas ideales que tenían que ser. No es así. Muchas vertientes, hay muchas formas de verlo. Acabo de mandar un videíto que circula por ahí de un profe muy joven, enseñanza de las matemáticas, donde dice que está fascinado porque el modo como se enseñan las matemáticas en estos libros de texto es muy bello, es la palabra que usa, repite y repite. Es una cosa inverosímil, porque para nosotros, para mucha gente, lo último asociado a las matemáticas es la belleza. Y que un chavo lo refiera así, no es la primera vez. ¿Se acuerdan del bueno de Manuel de Landa? ¿No? ¿Se acuerdan de eso? Los textos de Manuel de Landa, un filósofo mexicano, por cierto, que dice que las matemáticas son sensuales. Pues a mí que me digan que son bellas y son sensuales, pues es totalmente distinto a lo que uno aprendió. Entonces son adjetivos distintos. Pero bueno, esa es la crítica de una maestra que se enseña, dedica a hacer matemáticas. Y hay otro matemático que dice que no es así, que es muy bello. No importa, pero es un tipo de críticas muy específico, digamos, muy concreto. Hay otras que tienen que ver con el asunto, todo en el campo del contenido, en este primer criterio. Hay otras que dicen que no son pertinentes para la edad de los niños. Y eso tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con muchas cosas. Por ejemplo, un clásico, o se está convirtiendo en un clásico, de la crítica, es la de las familias diversas. ¿Cómo a niños de primero se les está enseñando que hay familias diversas? Por Dios, son los infantes. Son las criaturitas de Dios y de nuestro Señor. Él no sabe tanto, ellos no saben tantas cosas. Bueno, son los mismos niños que tienen una mamá abandonada por el papá y que no le paga nada. O sea, eso es un niño desde chiquito, lo tiene ahí, lo vive, ¿no? Y así como eso. Entonces el asunto de la pertinencia etaria, vamos a decir así, es otro de las críticas. Ya no es puntual, tiene que ver con la concepción general, ¿no? Que es la crítica misma que hace Andere, ¿no? Cuando Andere dice, son las guerras culturales. ¿Por qué les damos a los bebés las guerras culturales? Los bebés son los que reproducen desde chiquitos hasta más grandes todos los tópicos clasistas, sexistas. Desde entonces lo hacen. Entonces, resulta que les vas a enseñar cotidianamente a ser así, pero no les puedes enseñar cotidianamente a no ser así. Es absurdo, pero bueno, ese es otro tipo de críticas que están por ahí, lo circulan. A veces una misma crítica tiene varias vertientes, no solamente es una. Pero miren, en el mismo tema del criterio de contenido ya tenemos dos tipos de críticas, puntuales, en referencia a la pertinencia etaria, ¿no? Y luego hay otras que son muy chidas y me parece que son las que ganan mucho o las que se reproducen mucho. Y son las que tienen que ver con el asunto de los contenidos ideológicos y no científicos, ¿no? Que lo diga la Unión Nacional de Padres de Familia es una verdadera contradicción, ¿no? Ahora resulta que son epistemólogos, ese es el Círculo de Viena, la Unión Nacional de Padres de Familia, para decirnos lo que es científico y lo que no es científico. Porque ¿qué están tratando de decir? Están tratando de decir, entre líneas, que hay ideología de género. Es lo que están tratando de decir. Que lo mismo el PIN parental, que es lo mismo. Lo mismo y lo mismo. No, pero está ahí y lo reproducen. Y lo reproducen muchos. Desde un youtuber que dice que él jamás va a enseñar, un profe youtuber que dice que jamás van a enseñar el eje de la igualdad de género,
porque eso es totalmente ideológico, ¿no? Hasta Eduardo Verástegui o hasta 2 o 3 fachos más que claramente están poniendo el eje en ese punto, ¿no? Eso es esta vertiente, y no solamente en eso, sino que también, no solamente en eso me refiero a la ideología de género, sino también tiene que ver con el asunto derivado de aquel postulado de colonial de la ecología de los saberes. Dice que las comunidades desarrollan formas de saber específicas y que coexisten formas de saber científico con formas de saber no científico. Entonces que hay que entender esta coexistencia, por decirlo así, y que tienen sus criterios de verosimilitud o criterios de legitimidad epistémica específicos y concretos, pero que no tenemos que desvalorizar unas u otras, pero que tienen campos específicos. Eso no se entiende, porque ya lo que están diciendo es que es lo mismo la mecánica cuántica que el saber de los pueblos. Entonces eso es imposible. Lo mismo dicen en relación al lenguaje, el inclusivo y el lenguaje no inclusivo, porque eso no existe. Y las redes están llenas de profesoras que dicen esto, que el lenguaje no existe. Profesoras. Ya, nosotros hemos dicho muchas veces que el patriarcado también tiene cara de mujer, ¿no? Porque justamente el patriarcado es constituir estos géneros y en sus roles aceptados independientemente de quién se encarne. Entonces, todo este paquete de críticas que tiene que ver con el asunto de los contenidos ideológicos y no científicos es muy amplio, pero pega, por lo tanto, pega mucho. Luego, están las derivas de este, y las acabamos de ver, con Alatorre, que se junta con los del Frena y con los más descarados de los críticos, que son Salinas Pliego y todo, que son los de libros comunistas. Eso no tiene ningún sentido, pero se asustan. Y entonces todas estas críticas coexisten y se usan de manera indistinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la carta de esta señora, de investigadora, ¿no? Junta varias de esas críticas y no se distingue, no las distingue. Entonces, hay una revoltura en donde lo que queda no es la crítica de la investigadora matemática que dice que tiene un punto de vista diferente a la enseñanza de la matemática. Lo que queda son libros de texto ideológicos, como si lo que ellos pusieran no es ideológico, es muy científico, lo cual es un verdadero absurdo, pero bueno. Entonces, este tipo de cartas no distingue, como no distingue Marco Cortés las críticas que hace, o los demás, no lo distingue porque lo mezclan. Pero, y eso es uno de los argumentos, sirve como hipótesis, pero es el eje de la crítica, que es diversa, está comandado. Y está comandado por esta cuestión de que son libros ideológicos y no científicos. Y esto se ve en la pertinencia etaria, en la pertinencia disciplinaria, en la pertinencia de los contenidos, etc., ¿no? Entonces, el eje es este, ¿no? En el asunto del lenguaje, en el asunto de la ecología de los saberes, etc. Pero hay otro criterio, que no es nada más el de contenido, es la procedencia. Van juntos, pero hay que distinguirlos. Yo insisto mucho en la profesora de matemáticas, que está diciendo, no estoy de acuerdo por estas razones. Está bien, se puede discutir, ¿no? En el caso de el PAN y de Marco Cortés, pues la procedencia marca el tipo de crítica. Es una crítica de oposición que lo último que le interesa son libros de texto, sino la oportunidad para
golpear, digamos, pero más que golpear, y esa es otra de las hipótesis, ¿no? Es una oportunidad que no tenían desde al INE no se toca, la oportunidad de construir una fuerza social de oposición que tuvieron, que lograron en el INE no se toca, ahora se les vuelve a presentar una fuerza de oposición ideológica que era igual que la otra, aunque estaba muy orientada por el odio al peje. Ahora es no solamente el odio al peje, sino el odio a esta otra forma de intentar educar. Entonces, por eso les digo, el segundo criterio, que es la procedencia, marca muy bien el tipo de crítica y el propósito de la crítica. Y el otro asunto, otro tipo desde la procedencia, para ver qué es Salinas Pliego. Pero en Salinas Pliego está clarísimo, ni siquiera hay que follow the money, ¿no? Hay que seguir la lana, las presiones para seguir la lana, y uno sigue los problemas fiscales, financieros de Televisión Azteca, y uno es una típica presión, ¿no? Una típica presión para negociar, porque no se fue contra el PG, se fue contra Luciano Concheiro y contra Marx. Estos que están haciendo mal. ¿Por qué? Porque él le había puesto al secretario de Gobernación anterior, que jamás hubiera sacado un plan como este. Jamás. Si él andaba, como dice el brother, con la nueva escuela mexicana y todo su choro y todo el desmadre que armó, ¿no? En su vomitiva reforma constitucional, que fue la de Moctezuma Barragán. Jamás estuviera aparecido ahí. Jamás. Entonces, es un Salinas Pliego y la presión. Y pongo un tercer criterio en las críticas, ¿no? No solamente la procedencia, no solamente por el contenido, sino el propósito. Es decir, ya, ahora están los libros, hacemos esa crítica y qué frente a eso. El famoso qué hacer. Pues también ya los tienes. Y aquí, oh sorpresa, desaparece la profesora de matemáticas preocupada por la enseñanza de las matemáticas, porque ahora en la buena lógica, si es una crítica puntual, pues sería hay que modificar estas cosas. Pero no, eso desaparece y quedan las otras dos. ¿Y cuáles son? Pues ya lo sabemos. Ahí no hay de muchas. La carta de la investigadora pide que no se distribuya. Eso es lo que pide. Que no se distribuya por todas esas razones, ¿no? Después hay tweets ahí donde le dicen, bueno, pues no se distribuya, pero entonces, ¿qué hacemos? Y yo, pues, no, sí, pero es que no, pero las contradicciones típicas de una posición como esa. Pero bueno, dejémoslo. Y están las otras buenas, ¿no? Las más claras. Los gobiernos de Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, que están diciendo, los libros de texto no van. No van. Dicen que los de Guanajuato los embodegaron, dicen. Pero como ya ves, como decía el brother, los mandaron, no los mandaron, los imprimieron, no los imprimieron, misterio de misterios. Pero bueno, porque lo cierto está que es el 28 cuando se entrega y se empiezan a usar. Eso es lo que dijo Leti, ¿no? Entonces, bueno, pues que no se distribuye, pero se van a distribuir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué les queda? Recogerlos en la versión de Guanajuato, ¿no? O la mejor de todas, la más clara, la de Marco Cortés. Ahora ya dijeron que no era romperlos, sino que quitar las páginas inadecuadas, ¿no? Bueno, romperlos. Claro, eso llevó a la investigadora a decir, no, nosotros no somos de los que No somos no quemalibros. no somos quemalibros. Pues entonces, hay que ser, pues entonces distánciate de los que dicen que sí y distánciate expresamente, pero si no, es la misma mezcolanza. Por eso, lo que decía el brother en el título es muy importante. Porque tanto las críticas por contenido, las críticas por pertinencia, las críticas que tienen que ver con los contenidos ideológicos,
las críticas de investigadores, las críticas de políticos, las críticas de investigadoras e investigadores de los de antes, desplazados, los que tenían el saber hegemónico, que es el que está en cuestionamiento ahorita, y la crítica de los políticos, los engarzan, ¿sí? Están tomando el cariz facho, que tiene dos elementos claves. El elemento de la presunta ideologización de los textos versus el contenido científico, que nunca lo van a explicar y no lo pueden explicar, y es imposible que lo hagan, porque la Unión Nacional de Padres de Familia, que es la que puso desde el principio los ejes de todas estas críticas, no es el Círculo de Viena y nunca lo podrá hacer. Y porque se engarza con la posición de Marco Cortés y de los políticos, ¿no?, de construir una fuerza de oposición ideológica, moral, y que ya no se distingue entre la derecha y la ultraderecha. Ya no hay esa distinción. Por eso decimos, en este tipo de críticas, aún entendiendo que son plurales, los que la hegemonizan en términos de contenido, en términos de propuestas de qué hacer con los libros de texto, ¿no?, y en términos de procedencia, son los fachos. Entonces es lo que nos faltaba. En todo este desmadre nos faltaba la convocatoria a una fuerza social que se exprese, ¿no?, en términos fachos por los libros de texto, y que veamos, no sabemos qué va a pasar. Si los profes y las profas descontentos, que hay muchísimos en el sistema educativo, se juntan a esta y salen a las calles y forman una fuerza de ultraderecha, o no, o se desactiva. Todo puede suceder. Lo que es cierto es que no veíamos algo como esto. No lo habíamos visto, porque lo nuevo no es los elementos de la crítica. Lo nuevo es la extensión de la crítica de los nuevos agentes, ¿no?, la posibilidad de los nuevos agentes, es decir, los profes y las profas, los padres de familia. ¿Se imaginan estos en la calle con el INE? Tipo cosas como el INE. Como el INE no se toca, entonces tendremos ahí un escenario no en términos nada más electorales, sino en términos de definición estratégica del país, que es más que preocupante. Y en esto la SEP tiene mucha responsabilidad. Y nosotros somos los últimos que vamos a decir, ay SEP, ¿por qué pateaste ¿cómo se llama? El avispero. No, pues el avispero había que patearlo porque estaban dominando los malditos. Había que patearlo. Pero cuando lo vas a patear, tienes que tener todos los elementos para evitar que te piquen o que acaben contigo. Y estos de la CEP han sido no solamente incompetentes en todos los sentidos, no, incompetentes en la exposición, incompetentes en la radicalidad, incompetentes en todo el proceso de puesta en marcha de la reforma curricular, ¿no? Esto de no entregar los libros, esto de no tener explicaciones, esto de suponer que los profesores son aplicadores de cosas que van a estar esperando que les dice la SEP o que van a aceptar los mismos procedimientos de legitimación de antes, esos en los malditos foros arreglados, porque eso es lo que hicieron. No que era una revolución, el común y no sé qué, y usaron los mecanismos de antes, pues quién chingados se les va a entender y los va a aceptar. Y lo peor, y lo que hemos dicho una y otra vez, esta reforma, que no nos gustan muchas de las cosas, pero el brother reconocía, y el brother lo decía hace ratito, si algo tiene bueno, es poner en el eje las desigualdades y propiciar nuevas modalidades de relación educativa
que no pasen por las desigualdades, sino la crítica. Eso es lo bueno que tenía esa reforma. Pero para que se realice, necesitan convencer a los profes, necesitan dotar de condiciones para que esto lo hagan. Porque si los profes van a hacer estos libros, 5 libros de texto, súper complejos, ya estuvimos revisando algunos de ellos, súper complejos en su aplicación, recordando que los libros de texto son un material nada más. Va a depender de los profes y toda su planeación y todos los programas analíticos y la relación con los sintéticos. Es decir, es un chingo de trabajo. Si lo van a hacer en las mismas 5 horas, implica una sobreexplotación inaguantable. ¿Y eso en dónde está? ¿Quién lo puso en una revolución presuntamente educativa? En realidad es una sobreexplotación educativa que va a poner más en tensión a unos profesores que ya venían inconformes, ¿sí? Ya estaban inconformes por el tratamiento salarial, por el tratamiento de las condiciones de trabajo, por todas las promesas que no se cumplieron. Ese es el desafío. La ultraderecha en crecimiento, ¿no? Los profes considerados todavía como los aplicadores de algo cuando formalmente dicen que no, pero en los hechos dicen que sí. Entonces, no es necesario solamente una vespertina para explicar esto. Es necesario que si nos vamos a tomar en serio la revolución, como escribía la doctora hace tiempo, para empezar a creer, necesitamos empezar también a cambiar todas estas cosas de la sobreexplotación que le decimos. Si no, es una revolución de mentiritas. De amentis. Bueno, ya quedó aquí planteados los elementos de la crítica. Hay distintos tipos de críticas. Pues está muy claro también que quien tiene la principal responsabilidad de haberle dado a la derecha motivos para agruparse, motivos para generar demandas, debate público, pues fue la misma Secretaría de Educación Pública. Aquí hay una gran responsabilidad. Todos los vacíos, está súper demostrado, pues se llenan, ¿no? Y ahí donde la SEP no atendió, no cuidó, no previó, o sí previó, pero se le hizo fácil. Ya nosotros hemos hablado incluso hasta de soberbia de los funcionarios que encabezan estos procesos, porque ni modo que no vieran venir lo que ya está enfrente. Entonces, eso me parece muy importante señalarlo, porque si con esa soberbia no ven el trancazo que puede venir de sus adversarios históricos, pues entonces ya podemos imaginar que tampoco les da, mucho menos para ver lo que todo esto está implicando entre quienes deberían ser sus aliados principales. Y esto es otro nivel, digamos, del intercambio que yo quisiera mencionar, porque si bien efectivamente nos interesa destacar, pues, cómo de manera tan torpe la Secretaría de Educación Pública le abrió la puerta, o sea, le puso en bandeja de plata los motivos para que se desatara esta discusión en la que ya llevamos 2 semanas. A mí me ha llamado mucho la atención también los intercambios, las distinciones y discusiones, algunas fuertes, entre los propios maestros. Y entonces comenzamos a ver profesores que graban videos y que dicen, pues yo soy fulano, yo soy fulana, yo participé en los libros de texto. O sea, que estoy pensando, esto lo traigo a colación porque me parece que ahí también se ve reflejada esa torpeza y esa soberbia de la que estamos hablando. Cuando no vemos con claridad una estrategia para enfrentar algo que, pues, de llevar a sus últimas consecuencias esta propuesta que
en el inicio, en la forma de plantear el problema de las desigualdades, ahí radica o anuncia su radicalidad, que no tenga la SEP, que es la que está empujando esto, una estrategia para encarar todo lo que está pasando, es muy preocupante. No va a resolver ni a convencer, y al contrario, a mí me parece preocupante que por un lado responda la Secretaría de Educación Pública, por otro lado vemos aparecer en escena a profesores que dicen que ellos participaron en la elaboración de los libros. ¿Cómo no supimos nada de esos maestros todo este tiempo? ¿Cómo es que dónde estaban? Si estuvieron haciendo este trabajo tan importante, ¿cómo es que sabemos de ellos hasta ahora? Y lo que me parece muy poco convincente es salir a decir que son maestros que tienen tantos diplomas, tantos títulos, tantos estudios y tantos años de experiencia, así que bueno, pues de ahí tiene que venir, solo por el hecho de nombrarlo, la credibilidad sobre unos libros que pues ya están ahí, ¿no? Pero hay otra buena parte de las y los maestros que han confrontado a estos profesores participantes. Ese es otro nivel de la confrontación, y ahí hay un tema de control de daños que parece que la Secretaría de Educación Pública no está considerando. Da por hecho que va a tener como aliados a los docentes. Y recordemos que las resistencias no solamente son a lo mejor irse a la marcha de frena, las resistencias también son silencios, son inacción, son, pues, dirán misa, pero y esto además ya lo empezamos a ver mucho los últimos días antes de que se desatara esta discusión. Maestros que desde ahora ya dicen, yo ya les pedí a mis alumnos que dejen aquí los libros, porque yo voy a seguir trabajando con los de antes. O bien maestros que pues igual dicen, yo no he leído nada, no sé nada, y pues ni voy a saber, porque yo no veo respuestas ni soluciones. Ahí hay de todo, y parece que la SEP no lo supiera. Hay, así como estamos comentando ahora, distintos tipos de críticas que proceden de muchos lados y que llega un momento en que ya en el debate se engarzan y se enriquecen mutuamente. Bueno, es que este riesgo también está entre los profesores. ¿Qué va a pasar cuando, por un lado, vemos a estos profesores tratando de convencer, porque pues son una especie de autoridad que en ese momento sus compañeros se van enterando que existen, contra un número importante de maestros que uno los ve en las redes responder que pues no vemos claro? Esto es un desastre, y ahora ¿qué va a pasar? En este momento se hacen la pregunta de, bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Porque además está programado un taller de formación continua. La primera semana, esto ya es la próxima semana. Medio descansaron, bombardeados de cosas, y van a regresar a la formación continua una semana antes de que los niños vuelvan a las aulas. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo andarán los ánimos? ¿De qué va a ir el asunto? Se están dando además por hecho muchas cuestiones. Se ha descuidado desde mi punto de vista tremendamente el trabajo que se hace en las escuelas. Se dan por hecho, pero esa es la lógica del sistema. Toda la vida funciona así. Y entonces, pues no se mira, la sobreexplotación no existe, porque ahora ya se le llama autonomía profesional. Ahora tú puedes decidir, pero chíngale porque tienes que entregar los programas sintéticos. Eso es lo que les van a pedir esa semana. Cuando uno revisa cómo ha llevado la SEP la estrategia, y uno ve que para discutir los ejes, entre ellos uno que le saca ronchas
a muchos y muchas maestras, que es el de igualdad de género, no ideología de género, sino igualdad de género, unas cuantas horitas en una sesión de consejo técnico para ver todos los 7 ejes. Ahora sí que, qué asimilación y acomodación, diría Piaget, para entender e incorporar esto a sus esquemas de pensamiento. O sea, eso... Ya no hay edad para eso. No, pero difícilmente, ¿cómo va a ser? Unas cuantas horitas. Y luego ya vino toda la parte que, pues ya la SEP supuso que con ver de rapidito los ejes, pues ya saben de qué va, y ahora vámonos con los campos, y ahora vámonos con los programas sintéticos, y ahora vámonos con el codiseño y y se fueron amontonando y amontonando informaciones, muchas de ellas nuevas, pero aquí el asunto es que hay una demanda de muchísimo trabajo de planeación. La parte más complicada, ahí está todo, ahí están las partes, ahora usted a ver qué arma con esto, ¿no? Hágalo usted mismo, escuelas, háganlo ustedes mismas, porque su autonomía profesional, ¿no? Ahora pues así se le llama. Ya como ha habido tantas críticas a la vocación, pues ahora a nombre de la autonomía profesional, esa primera semana van a tener que entregar los programas analíticos. Entonces, bueno, ahí hay otro nivel entonces entre los propios profesores que igual también las posiciones y los puntos de vista están encontrados. Hay quienes, bueno, hemos visto montones de comentarios. Ya no me detengo porque los medios lo que más han reproducido como tal como dices, Roberto, pues son las de las televisoras, las de A la Torre, aunque también hay que decir que los memes, la verdad, han estado pero bien buenos, que es una forma de contestar, ¿no? Es una forma de resistir también. Ay, sí, cómo no. Mi perrito, el del libro del perrito, pues ahora ya se volvió bolchevique, ¿no? Nomás que le llegaron los libros de texto. En fin, eso ha estado a todo lo que da. Ya podríamos hacer una colección de memes. Pero finalmente, en este momento, están las cosas pues muy crispadas. Ya en Twitter, sobre todo, podemos ver mensajes de personas asusadas por Salinas Pliego y toda esta gente, de que pues va a llegar el día 28 y hay que destruir los libros, ¿no? O hay que hacer la marcha, así que bueno, solo tenemos unos cuantos días para ver qué ocurre con este proceso que tenemos encima, que dio de verdad un giro, pues esperable, pero que a mí me parece que se aceleró por la misma torpeza de la Secretaría de Educación Pública. Y tan torpe, tanta es la torpeza, que en este momento todo mundo enfrascado con los libros, los que se llaman maestros democráticos, los que se llaman profes muy experimentados y muy formados, los que han ganado un montón de dinerito y que increíblemente en sus páginas están todos los materiales que la SEP no ha sido capaz de poner públicamente en orden para decir, a ver, esto es. Así que aquello, pues sí, han dado circulando por aquí, por allá, y resulta que una entidad privada es la que tiene todo el material disponible. Y esa es la liga que más ha circulado. Claro, aparte de lo que ellos venden, ¿verdad? Venden hasta propuestas de planeación, el aterrizaje didáctico, pues se lo miran a través de progresiones de desarrollo de aprendizajes hasta para preescolar, aunque no haya libros de preescolar, no los hay. Ahorita lo único que hay es para primaria y hay algo por ahí filtrado para secundaria. Entonces, pues está en realidad el panorama
bastante interesante para nosotros que nos dedicamos a esto, y pues no puede uno dejar de seguirle la pista porque esto puede dar algún giro inesperado, pero por lo pronto lo que sí ya está muy, muy claro es que se abrió la puerta a esta derechiza que ni tarda ni perezosa, pues ya se subió al tren y ya tiene ahí hasta su consigna que se repite, se repite y se repite. Con los niños, no. Y eso es muy, muy preocupante. Muy preocupante porque pues es la consigna típica de la derecha, se recurre al chantaje y la batalla va a seguir con tratando de ganar la percepción. El miedo aquí va a jugar un papel muy, muy importante. Y ya aquí la racionalidad, pues, pasa a segundo plano, ¿no? Eso ya no es. Así que, pues igual, ni nos hagamos tontos ni tontas, porque esto, claro que tiene una repercusión, claro que afecta y sobre todo, si esto cala en los padres de familia, si se convoca yo en verdad, incluso más que los profesores, que cale en los padres de familia y veamos el día de mañana masivamente salir a las calles, a los padres de familia, reclamando y rechazando los libros, o que los veamos hasta quemándolos, porque la gente ya hoy día, bueno, raya en... Fahrenheit 451 vuelve a aparecer. Pues sí, yo la verdad no lo dudo, porque más de uno, muchos, y con ese lugar que ocupan en los medios, el micrófono abierto en televisoras y periódicos, pues entonces por ahí se empiezan a filtrar ya este tipo de arengas. Con los niños, no. Pues está preocupante. Pero esto sigue. Pues sí, bastante, bastante preocupante y grave, yo diría, porque hay una irresponsabilidad institucional de parte de la Secretaría de Educación Pública muy grande en todo este proceso. Nada más imaginemos quién puede explicar los libros de texto, porque es lo que se dice que se van a presentar y se van a explicar. No le vayan a preguntar a la secretaria actual de Educación, como cuando le preguntaron el día que llegó a ocupar el puesto y cómo iba a desarrollar un programa analítico, y pues terminó diciendo que no sabía. Cuestionaron la entrevista, la entrevistadora y demás, pero realmente todos los que se han parado a dar conferencias sobre codiseño, sobre los programas, no son capaces de dar un ejemplo, no son capaces de plantearle a las maestras, maestres, maestros, cómo se podría hacer un programa analítico a partir de la articulación, del ensamblaje, de los ejes articuladores, los campos, tomando como base los 10 rasgos del perfil de egreso. Y luego las fases, que son 6, recordémosla, que para primaria, si están los libros, son 4 fases y una de preescolar, pero las que deberían de estar con los libros de texto, pues no van a ser por fases, serán por grados escolares. Entonces, esta es una problemática que, a ver, ¿quién los va a presentar? ¿Quién los va a explicar? ¿Quién va a...? Pues ahora sí tienen que convencer al público para ganar la percepción del otro lado, para ganar adeptos, a los maestros, porque la percepción se la están perdiendo como en aquel reportaje de ese documental de Loret de Mola, cuando la reforma 2013 de Panzazo ganó la percepción de la gente, porque llegó a considerar a los maestros holgazanes, irresponsables, que tenían que mejorar su trabajo para que la calidad educativa fuera otra. No se entiende
que la guerra actual es la guerra por las percepciones. Y todo está apostándosele a los recursos que tenga quien más tenga para ganar la percepción. Es más fácil una noticia en televisión, pareciera que la gente ya no la sigue, pero allí está TV Azteca con su noticiero estelar nocturno, hablando de todo esto y sus programas de Ventaneando y demás, haciendo críticas de este tipo, pero solamente en el término es que el comunismo nos va a invadir. Es que como cuando el lenguaje, que Loret de Mola también entrevistó, bueno, no entrevistó, entrevistó Astillero a unas lingüistas para hablar de la importancia que era no considerar a la Real Academia, porque ella decía que no se podía hablar tuviste o no tuviste, y entonces las expertas, especialistas en lingüística dijeron que era lo propio que se tenía que hacer. Pero esto no llega al grueso de la gente. Entonces, tengamos presente todo esto. El grueso de la gente es, como en toda nuestra historia, susceptible a la manipulación, susceptible a este calado de los medios de comunicación que tienen todo un panorama establecido, toda una estrategia mediática de cómo llegar. No son mensajes largos, no son reportajes largos, son cortos, son espontáneos, son rapidísimos para que la gente los capte y los reproduzca automáticamente. No se queda uno en la atención y en la reflexión y se va a buscar el libro de texto y decir, ay, sí tienen razón. No, lo que ya dijeron se va. Y como es bombardeo, pues entonces la lógica de la mercantilización en los mensajes, pues tiene que ver con una reproducción de una frecuencia rapidísima y constante. Entonces, yo hablo de esta irresponsabilidad de la Secretaría de Educación Pública en términos de cómo no tiene quien hable por ella. Hay videos, hay ahora veíamos un video de un tipo que está hablando a favor de los libros de texto y engarzándose en una discusión con periodistas que le hacen entrevista de nombre Daniel Fa, y que finalmente pareciera ser ahí como que es algún funcionario cercano a Marx Arriaga, pero pues quién sabe cómo es que aparece. Pero si él va a aparecer en las mañaneras hablando de todo esto, él dijo que hubo 1 millón de maestros que participaron en la elaboración de los libros. En ese reportaje que está circulando. Y uno dice, cabrón, pues el sindicato, ¿cuántos maestros tiene? Pues son 1.700.000, pero entonces 1 millón, o sea, más de la mitad estuvo, digo, ay. Entonces, todo lo que hicieron antes de todo el ciclo escolar, pues, ¿qué es lo que pasó? Entonces, está mezclando tantas cosas como que en los libros del maestro, sin recetas, que ya lo vimos en su primera versión, que el brother ahí planteó, de la primer cuartilla y segunda salieron un montón de contradicciones. Ahora está diciendo este tipo que es la base para que el maestro entienda cómo llevar a su práctica el libro de texto. Entonces, si vemos los libros sin recetas para los maestros, el de la tercera fase, cuarta y quinta fase, sin llegar al de secundaria, uno dice, a ver, aquí no me está diciendo metodológicamente cómo voy a abordar el libro de texto. No toma en consideración para nada el otro libro de texto, nada más los nombra, pero tienen el montoncísimo de cuestiones ahí. El de quinto y sexto año va hacia, no, el de secundaria, perdón, hacia los movimientos sociales. Y entonces
de los movimientos sociales ya no se sabe qué quisieron decir. Pero el de la tercera fase, que es para primero y segundo de primaria, hace hasta un diagnóstico para comprender las necesidades del pensamiento crítico. En el libro de recetas, sin receta para los maestros. Entonces, esa es una base para llevar a cabo los otros libros de texto, los de los campos, y yo me pregunto, ¿y los ejes? ¿En dónde están incorporados los ejes? Entonces, ¿quién va a hacer la explicación de todo esto para que el maestro no termine, que ya lo está en un nivel avanzado de hartazgo por toda la cantidad de bombardeo de información que le están llegando? Están de vacaciones, están de receso escolar, se las escatimaron, la última semana del ciclo tenían derecho a descansar. No, pero estos días no los han dejado descansar porque tienen que estar listos para lo que viene. Y al regresar la primera semana a este taller, tienen que estar ya sometidos a ver, esperando a ver qué les va a venir. ¿Y qué les va a venir? Pues les dijeron que había que tener el analítico, pero el analítico y luego el de texto, y el sintético ya está por delante. Entonces, pues ahí hay un desbarajuste de irresponsabilidad completo por haber de no cubrir completamente cada una de las fases que fueron planteando y articularla con la siguiente. Y que los libros de texto, finalmente, ¿hace cuánto que Marx Arriaga fracasó con la primera intención de hacer el libro de texto? Era el 21, ¿no? Cuando empezó, cuando convocó, cuando rolló a todo mundo, cuando le dijo a las mujeres que tenían que leer para protestar, finalmente valieron para dos cosas esos libros de texto. Y ahora, 2 años después, la andanada viene otra vez. Entonces, yo digo que es una irresponsabilidad muy grande y se han abierto tantos frentes en la misma Secretaría de Educación que no sabe quién explicar qué cosa, y mucho menos en conjunto todo lo que viene. Y ahora con el libro de texto, son irresponsables y a la vez responsables de dejar la puerta abierta a la crítica de los fachos, porque ahí es donde están entrando la dejaron emparejada solamente, ni siquiera le echaron cerrojo, no se las abrieron, nada más le empujaron y ya la abrieron tan rápido que dices, no, no, yo digo, sí es una revolución está haciendo una revolución de mentiritas, pero la vez pasada decíamos, pues hasta parece como una contrarrevolución, porque van en contra del planteamiento inicial que se estuvo haciendo. Entonces está preocupante, pero yo digo, está grave porque la andanada puede crecer esta bola de nieve mucho más, porque están las baterías puestas en todo esto y está encadenado con todo lo que están haciendo de las elecciones, con todo lo que están haciendo de disputa en el terreno político, con todo. Entonces, pues la derecha nomás está agarrando el cascajito para aventar las piedras y le está resultando. Y ese, la verdad que es una responsabilidad de estos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública actual en todos sus niveles, porque están ahí dejando. Yo, ojalá, y cuando se presente el que se vaya a presentar a los libros y tratar de explicarlos, que no vaya a decir, es que eso no lo sé. Eso se lo dejamos a los maestros. Porque así dijo la Secretaría. ¡No, por favor! Estaría eso para llorar y entonces bueno, peor. Yo quería decir una cosa muy sencilla al final.
porque no quiero que se quede con la idea, o más bien dicho, no quisiera que se tomara como una afirmación que nosotros decimos, la SEP propició este crecimiento de la derecha y para evitarlo tendría que no haber hecho nada. No es lo que queremos decir. No. No. Es justamente lo contrario. Si había que luchar con un sistema educativo, con modalidades educativas, con un pensamiento pedagógico, hegemónico, etcétera, si había que luchar con ese, que preserva, que potencia, que reproduce las desigualdades desde la escuela, desde los libros hasta las prácticas, desde el cotidiano escolar hasta el modo como piensan y actúan los profesores y las profesoras. O sea, como la SEP pide los reportes. Todo ahí reproduce las desigualdades. Esos son los modelos anteriores. También son los modelos fracasados, porque son esos modelos los que han hecho que ocupemos los últimos lugares hasta en los programas de los PISA. Son esos modelos. Entonces va el paquete completo. Incompetentes, inoperantes, pedagógicamente errado, etcétera. Pero además reproducen la desigualdad. Si la SEP quería modificar eso, que no lo modificó en la reforma constitucional, este era su momento y qué bueno que lo hace. El único problema es cuando se convoca a una lucha y propicias o convocas una guerra y ya estás en ella, lo que hay que hacer es ganarla. Porque si no la ganas, y como dice el brother, las guerras políticas de estos tiempos tienen una componente de percepción enorme. Se lucha por la percepción, que genera múltiples cosas, manifestaciones, múltiples formas de lucha. Pero es la percepción el eje, ¿no? Si ya se generó, hay que ganarlo, porque ya no puedes regresar. Si regresas, no solamente no hiciste las revoluciones, propiciaste la contrarrevolución. Eso históricamente está mostrado en todos lados. ¿Qué es lo que tratamos de decir aquí? Ya estamos en la guerra, hay que ganarla. Y para ganarla hay que desarrollar lo que nos parece bien que está en la SEP, que es la lucha contra las desigualdades. Aunque está un poquito light, y ya lo mostramos, ya lo hemos dicho muchas veces. Pero bueno, vamos. Hay que profundizar eso y hay que acompañarlo con las acciones que garanticen triunfarla desde la escuela también. Por eso todo lo que dice Lucía es fundamental. Muchos de los que no lo pueden hacer, que no lo van a hacer, están en la misma escuela. Si tienes al enemigo adentro, tienes al enemigo acá. Entonces, hay que lucharlo y hay que hacer, y hay que ganarlo. No ganarlo, ¿no? Es un problema mayor que haberlo empezado. Es lo que estamos tratando de decir una y otra y otra y otra vez. Ya estamos, hay que ganarla. Y para ganarla necesitamos decirle a la SEP que es una incompetente. Necesitamos decirlo. No decirlo sería no solamente impropio de nosotros, sino además hacerle el juego a la ultraderecha que está ganando. Pues si la SEP está propiciando que ganen las otras por estrategias inadecuadas, señalarlo para que lo modifiquen, etcétera, pues es parte de la misma lucha que la SEP no puede hacer o no quiere hacer, y entonces toda nuestra crítica que estamos estableciendo así. Pero repito, la guerra ya estamos. Y los otros están adquiriendo mucha fuerza y está hegemonizada por los fachos, no por la maestra de matemáticas, no, por los fachos, los de quema libros, los de los contenidos ideológicos, todos esos están ganando. ¿Cómo se va a enfrentar? Es el desafío. Y como lo está enfrentando la SEP, ya veremos. Digo, para ser claros, compañeritos y compañeritas. Con las vespertinas educativas, que es un foro nacional donde todo el país, en todas partes y en todos los rincones, puede oír, así como escuchábamos a Gatell,
al principio, a lo mejor durante la pandemia, con mucho interés, luego ya como que la cosa fue cambiando, pero este momento es fundamental. Si en esas vespertinas educativas no se logra comunicar, avanzar en esa percepción con contundencia, porque eso el presidente no lo va a hacer, pero ya les dijo, aquí está el foro, ahí van ustedes. Pues ya veremos con qué sale la SEP. Esperemos que, que no a estos personajes, digamos que los defensores más radicales son, por ejemplo, Marx Arriaga, que se pelea con todo el mundo, y sus colaboradores cercanos, que son émulos. Luego ya vimos en la semana las intervenciones de la rectora de la UPN en programas. Ha habido funcionarios que en realidad, pues, apenas con alguna tibieza plantean unas cuantas cosillas, pero creo que va a ser fundamental estas vespertinas educativas. Y a ver, de ahí dependerá mucho de lo que sigue, creo yo. Y después lo que pasa en las escuelas, que va a ser mucho más No, claro. Pero claro. Claro, ya se quedó trabado Roberto. Bueno, pues no sé si nos vamos despidiendo ya, Marce. Se quedó Roberto congelado. Se quedó congelado el brother. Pero de estas vespertinas, pues igual, yo propondría el hecho de que pues los maestros terminen de descansar bien estos días, que no se los coma el tiempo institucional, porque es su tiempo de vacaciones y lo tienen que aprovechar al máximo, pero y regresando, pues ponernos todas las pilas, que la SEP no haga nada, su responsabilidad y responsabilidad está encima, pero que en las escuelas sí podamos hacer frente a toda esta andanada, porque viene después el PIN parental, doctora, o sea, esto viene a cuajarse de muchos modos, y esta es la deriva facha en la que puede terminar toda esta guerra por las percepciones. Nada más no se nos olvide cómo cuando Bolsonaro llegó, después del gobierno, de los gobiernos progresistas, hicieron confiscación de libros, confiscaron libros, y bueno, estamos en el siglo XXI, así que no nos extrañe que algo así podamos atestiguar próximamente. Estemos pendientes. Gracias, saludos, Tomás. Abrazos Saludos. fuertes. Gracias, Tomás.